Buenos días. El coordinador de la materia ha pedido el favor de que se ubiquen en los asientos que les corresponden, porque allá están teniendo problemas de tortícolis, porque están con la cabeza panda, ¿sí? Entonces, para que no les pase eso y no tengan que incapacitarse, así que obedezcan. Y ahorita tienen todavía 4 minutos por si quieren ir al baño.
Uno. Hoy sí. Esa clase la doy por vista. Ahí les dejo, no, mentira. Qué chivo, ¿verdad? Afuera. La presentación igual, yo se la hago llegar a Lic Orellana. Casi que todo el material lo saqué de la parasitología de becerril. En Yawets casi no se encuentra mucha información con respecto a datos epidemiológicos y otros datos que es necesario en Transmisibles 2. Igual en la medicina interna de Harrison no me gustó mucho, así que si gustan leer el capítulo de la parasitología de becerril, ahí pues se encuentran casi en su totalidad toda la información. Vamos a ver lo que es teniasis y cisticercosis. Como la inteligencia artificial juega con la mente de uno, yo estaba viendo ahí en mi televisor, ¿verdad? Y apareció el Doctor House. Y yo me acordé de ustedes. Y me acordé porque estaban estudiando un caso de una mujer que tenía epilepsia y que hablaba bien raro a la hora de dar clase. Yo no sé si han visto ese capítulo. La cosa es que la dichosa mujer tenía teniasis. Bueno, mejor dicho, cisticercosis. Entonces me acordé de eso y yo dije, les voy a recomendar, pero no para que ustedes actúen, ¿verdad? Y sean como ellos, sino que más bien que les dé el ímpetu de ir a leer e indagar más de esta enfermedad. Bueno, y ahora nos vamos a empezar. Estos son los objetivos de la clase, ahí les van a quedar a ustedes. Y ahí tenemos pues el concepto de teniasis. Teniasis y cisticercosis no es lo mismo. La teniasis en humanos se define como una infección parasitaria causada por dos especies. Si ustedes se recuerdan de esas maravillosas clases de Transmisibles 1 y de los laboratorios, y pueden acordarse de aquellos gusanos aplanados o en forma de cinta que recibían el nombre, uno de ellos como Taenia solium y Taenia saginata. Uno de ellos pues se decía que Taenia solium viene del cerdo y Taenia saginata viene de la vaca. Pues ustedes se acuerdan que los mandábamos al laboratorio a que vieran esos frascos con esas cintas y ustedes decían, ay, guácala, qué feo. Pues ahora, lastimosamente, esta infección se ha descuidado. Y se ha descuidado primero por causas políticas, leí en algún documento. Segundo, porque no es tan frecuente, aunque eso no está verificado al 100%. Y tercero, porque se supone que cada país está empleando nuevas medidas preventivas por cómo es la infección o lo que causa en el ser humano. Pero si bien es cierto que se están dando enfermedades neurológicas y que hasta hoy se están empleando otros estudios para descartar infecciones que provienen de este parásito. Entonces, ¿cómo se transmite? Pues al comer carne mal cocinada o cruda, o como dicen, solo ponerlo a la plancha, y esa carne usted dice, no, es un gordito, y es un cisticerco.
Entonces usted dice, no, si eso no es, eso es grasita del parásito, perdón, de la carne. Y así va pasando y usted se puede llegar a infectar con una teniasis. Ahora, una vez dentro del cuerpo de las personas, los cisticercos de tenia pueden migrar al intestino delgado y maduran para poder transformarse en tenias adultas, las cuales producen segmentos o huevos que luego se eliminan a través de las heces. El periodo de incubación desde que entra al cuerpo, oigan bien, el cisticerco es de 2 a 3 meses y por lo general es asintomático. Usted lo único que puede llegar a sentir es un leve dolor de estómago, irritación, y aquellos que son sensibles o están con su nivel inmunológico deficiente, quizás puedan haber más complicaciones. Pero en general no es considerada una infección grave. Por lo tanto, no se le toma el debido respeto o la importancia que se debe. Y esto, como siempre, se encuentra con mayor frecuencia en regiones donde se acostumbra a comer carne cruda o comer carne de cerdo o bovino mal cocinada y que esté contaminada con el parásito. Y aquí es bien importante porque el ciclo pasado sucedió algo que, si bien es cierto, puede jugar con la mente de ustedes. El hecho de que usted coma carne, no sé cómo se llaman las cocciones de la res, no sé qué término medio, término casi sangre o no sé, lo importante aquí no es que cómo va la cocción, sino más bien que la carne que usted está consumiendo esté contaminada con el cisticerco. Ahora bien, para que usted sepa que es el cisticerco el que está allí, debe de conocer el parásito. Esperen, una prueba de sonido. Que no vaya. Bueno, sigamos. Así que, menos mal que ya fueron al baño. Esta infección afecta tanto a niños como a adultos, independientemente de si usted está sano, si usted tiene una enfermedad crónica. Eso va a afectar a usted, a mí o a cualquiera de nosotros o a aquellos que están en los hospitales. O sea, aquí la idea es que usted ingiera carne contaminada con cisticercos para que le dé teniasis. Y pues está casi que en todo el mundo. Hoy ya no solo se puede limitar a ciertas regiones, porque con eso de la migración y todo eso, pues entonces el parásito pues se disemina muy fácilmente. Antes, y los libros de texto así lo describen, que se limitaba más a regiones de libre pastoreo porque los animales andan ahí, no están controlados y las excretas se depositaban en cualquier lugar. Pero ahora se sabe que aunque haya ese control, obviamente si el humano de aquí se va con teniasis, puede ir e infectar y llegar a otro país y ocasionar que los animales o haya una autoinfección, generen lo que es la cisticercosis. Ahora, ahí ven esa imagen de rayos X que realmente está bien dibujada, porque no creo yo nunca he visto una imagen de rayos X donde se ve así el parásito.
No sé si es real o es mentira, yo creo que es un montaje, pero es para que ustedes vean qué cantidad o qué espacio ocupa o puede llegar a ocupar lo que es el céstodo o el gusano aplanado en el intestino del ser humano. Son hermafroditas, eso creo que ya lo saben ustedes desde el Transmisibles 1, y requieren de un huésped intermediario para poder cumplir su ciclo biológico. El cerdo, en el caso de Taenia solium, el hospedero intermediario es el cerdo, y en el caso de Taenia saginata es la vaca. Por lo tanto, si usted come cerdo o vaca o carne de vaca mal cocinada, pues usted está consumiendo el cisticerco a partir de esa carne que está contaminada con ellos. Ahora bien, ¿quién es el hospedero definitivo en la teniasis? Según lo que les acabo de decir y lo que vieron en Transmi 1. El hospedero definitivo. El hospedero definitivo, porque me están diciendo varios aquí, hasta la cucaracha mencionaron, no mentiras, no mencionaron la cucaracha, es el hombre. Él es el hospedero definitivo. El hospedero intermediario va a ser aquel que lleve la fase larvaria del parásito, y en este caso va a ser el cerdo y la vaca. Pero aquí hay un extra, que Taenia solium, por causas Taenia saginata, por causas que hasta el momento son desconocidas, no produce cisticercosis en el ser humano, pero Taenia solium sí. Por lo tanto, el humano es un hospedero intermediario para Taenia solium. Entonces, si yo les pregunto qué tipo de hospedero es el humano ante la infección de Taenia solium, independientemente de la fase evolutiva que tenga, usted va a poner que puede ser definitivo o intermediario. En alguna bibliografía sale que el ser humano es accidental, pero realmente ocupar accidental, no me gusta ocupar ese término, me gusta más utilizar que es intermediario, porque el cerdo pues es el hospedero intermediario también. Entonces nos vamos a quedar así con esa información. Ahora, en cuanto a morfología, ustedes se recuerdan y se la saben de memoria. Esta es una imagen de Taenia especie. Bueno, en este caso es Taenia solium porque tiene ganchos. Y allá en una esquinita están Taenia saginata y Taenia solium. Solium se diferencia de saginata porque tiene ganchos y aparte tiene sus estructuras, aparte de lo que es el escólex, son diferentes, o sea, el cuello, los proglótides o mejor dicho, ¿cómo se llama la parte completa donde se encuentran todos los proglótides? Escólex, cuello y estróbilo. En el estróbilo están los proglótides y dentro de ellos están los inmaduros, los maduros y los grávidos. Esto aplica para ambas tenias. Entonces, ¿por qué es importante que yo lo traiga a cuenta? Porque a la hora de hacer el diagnóstico, si bien es cierto, no lo hacen o no lo identifican ustedes, o tal vez sí, por si llegan a ser patólogos, no sé, pueden llegar a
es de interés médico saber cuál de las dos es. Entonces, es importante que ustedes conozcan la morfología y se los he dejado ahí para que ustedes lo recuerden, no para que lo estudien y que de ahí van a salir preguntas. No, es solo como recordatorio. Igual acá están características en cuanto a los proglótides de cada una. Hay diferencias en ellas, como por ejemplo los proglótides que tiene cada uno en cuanto a su número. Ay, no. No ando bien maquillada hoy. A mí no me tome, a ellos. Y se ponen la mascarilla, porque no la conozco. También hay algo que recalcar y es la cantidad de huevos que ellos pueden llegar a producir, que son alrededor de más de 50,000 huevos en el útero. Y esto es un dato importante para que ustedes vean la gravedad que uno solo de ellos puede llegar a ocasionar en el ser humano cisticercosis. Y son 50,000. ¿Se imaginan cuántos cisticercos pueden llegar a haber en un humano cuando se infecta por huevos de este parásito? Entonces, igual, estos son datos de transmisible 1, no nos vamos a detener. Igual acá, recordando viejos tiempos, en este caso hay una parte que me interesa y es la autoinfección endógena. Cuando el ser humano ya tiene la infección y tiene el adulto en su intestino, como esto le puede llegar a ocasionar vómito o reflujo, obviamente porque está ocupando una buena parte de su intestino, algunos de los proglótides maduros pueden llegar a lo que es el estómago y por los ácidos, esos proglótides grávidos, mejor dicho, perdonen que no son maduros sino grávidos, pueden llegar a desintegrarse y puede eclosionar. ¿Y del huevo qué va a salir? A ver si se acuerdan. La larva. Exacto. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Se pone bien nerviosa. Ah, es que está comiendo, ¿eh? Entonces, en ese momento se le denomina como una autoinfección endógena, porque en el mismo cuerpo se está haciendo la liberación de esos proglótides grávidos, donde eclosiona los huevos que lleva y sale la larva que ustedes ya saben puede migrar por los vasos sanguíneos después y estos pueden llegar a otros lugares anatómicos y causar pues la cisticercosis. Ahora, el cisticerco, al fondo de la diapositiva ustedes pueden observar lo que es un cisticerco, que también son llamados, bueno, metacéstolos invaginados. Son visibles a simple vista, o sea que si usted ya los conoce y va a comer carne medio cocida, pues usted ya los puede identificar. Son esferas blanquecinas suspendidas en una vesícula llena de líquido y también esta vesícula tiene diferentes tipos celulares rodeadas de tejido conjuntivo y corpúsculos calcáreos. Ahora, en este apartado lo que me importa, aparte de las características morfológicas del cisticerco, es que ellos poseen proteasas que junto con los ganchos sirven para invadir los tejidos. Y eso es un factor de virulencia para lo que es el parásito y que es lo que le ayuda a poder llegar
a sitios anatómicos inimaginables, que ya más adelante lo vamos a ver. En cuanto al ciclo de vida es bastante sencillo y quiero acá que ustedes presten atención en cuanto a que aquí vamos a hablar únicamente de teniasis. Si se recuerdan, teniasis y cisticercosis no es lo mismo. Teniasis es producida por Taenia solium, Taenia saginata, por ambas. Por eso allí están los dos animalitos, está la vaca y está el cerdo. Y comenzamos primero con que el humano tiene el adulto, tiene el gusano adulto y él está depositando a través de las heces proglótides grávidos que contienen esos huevos. Esos proglótides grávidos salen, ese se desintegra y quedan los huevecillos ahí en la tierra o en las aguas, en los ríos, y estos contaminan ya sean los alimentos o el pasto donde estos animalitos andan y andan pastoreando libremente. Y obviamente los cerdos, pues que ellos comen casi que de todo, igual consumen esas heces que el ser humano ha depositado y que contiene estos huevos. Entonces, si el humano depositó esos proglótides grávidos o los huevos del parásito, ¿qué se va a formar en el animal? ¿El qué? Cisticercosis. ¿Sí? En el animal se va a formar esto, siempre por el mismo mecanismo de que él ingiere el huevecillo y a través de los jugos gástricos, pues ahí se libera la oncósfera y luego a través de los vasos sanguíneos ellos pueden migrar hacia los tejidos y siempre buscan aquel músculo estriado, eso es los lugares que más les gusta, el corazón, y luego ustedes vienen y comen esa carne donde ya están los cisticercos. Entonces ahí se puede ver que dice en el numeral 2, quizás los de atrás no lo logren ver. El ganado vacuno y los cerdos se infectan por la ingestión de vegetación contaminada con los huevos o los proglótides grávidos. En el numeral 3 dice, las oncósferas salidas del huevo penetran por la pared intestinal y se desplazan a la musculatura. ¿Y qué comemos nosotros? Bueno, la gente se come la cabeza a veces del cerdo y de la vaca, pero ¿nosotros qué comemos? Bueno, digo nosotros, yo. Nos gusta el lomo y eso es músculo estriado, que no sé, otra parte del animal, ¿verdad? Pero que tenga músculo. Entonces, justo allí está el cisticerco y eso es lo que nosotros ingerimos. Entonces, las oncósferas se desarrollan en cisticerco en el músculo y luego las personas se infectan ingiriendo carne infectada que está cruda o poco cocinada. Y es ahí cuando las personas ingieren el cisticerco que produce en el humano. Teniasis, exactamente. Entonces, esto se da por ambas especies, tanto saginata como solium. Ay, ¿qué hice? No. No sé qué hice. Ahora, en cuanto a la patogenia de esto, no me quieren, ¿verdad? En cuanto a la patogenia, ahí hay un dibujito de cómo cuando ya ha ingerido el ser humano esos cisticercos e invaginan y llegan a localizarse al intestino delgado del ser humano, ¿qué es lo que produce? Primero, se dice que tiene dos mecanismos de patogenia, y uno es el tóxico y otro es el exfoliativo. El tóxico
puede llegar a causar náuseas, vómito, diarrea, prurito anal y alergias en algunos casos. Y exfoliativos causan pérdida de peso. Más adelante les voy a poner una diapositiva donde antes, en la época, no sé si era victoriana, que la gente consumía y le gustaba tener al dichoso gusano, a la solitaria, para poder perder peso, porque les causaba hambre pero no engordaban. Entonces eso es bien chivo, ¿verdad? Porque podían comer lo que fuera, pero no aumentaban de peso, pero asimismo tenían otras situaciones como anemia y otros problemas gastrointestinales que les provocaba el mismo parásito. Y en cuanto a la cisticercosis, aquí cambia un poco el cuento. Primero, en otros tiempos el cisticerco también es conocido como granillo, alfilerillo, tomatillo, sapo, zaguate, liendrilla, granizo, gusano, vesiculoso. Todos estos nombres se los ha ido dando la gente popularmente cuando la carne está contaminada y dicen, ay, mira, tiene tal cosa. O, esto es de diferentes países, no es que aquí, porque yo nunca he escuchado a una señora del mercado decir, ay, mira, está infectado por Taenia solium, pero por la fase larvaria. Nunca he escuchado eso. Sería estudiante de medicina que tiene negocio, un emprendedor. No, sería bueno, ¿verdad? Pero igual. Esto es popular, así se conoce popularmente. Y cisticercosis es producida por la forma larvaria, o sea, el metacéstodo de Taenia solium. Ahora, usted se preguntará por qué Taenia saginata no lo produce. No sé, no mentira. Los libros o la literatura dice que bueno, me he rebuscado bastante para saber esa respuesta porque es imposible que ni los mejores parasitólogos, médicos, microbiólogos no sepan. Y he llegado a la conclusión que dice que no se puede, tanto por cuestiones del hospedero como del mismo parásito, que no puede sobrevivir, y es porque hay reacciones del que hospeda, o sea, del humano, que no permite que se queden, no haya esa migración en el intestino hacia los vasos sanguíneos. Eso es una respuesta simple, lógica, y que los libros así lo dicen. Si ustedes leen Becerril, dice que hasta el día de hoy no se conoce por qué. Así que tienen que tener claro esto. El único que va a dar cisticercosis es Taenia solium. Y se les puede preguntar también cuál es, por ejemplo, no le voy a decir mejor. Pero es de la fase larvaria, eso estudien. Bueno, y ahí está el ciclo de vida, que es diferente, es igual, diferente, vamos a poner las dos cosas, en el sentido de que primero en la cisticercosis, ¿qué debe de consumir el humano? ¿El qué debe de consumir? El huevo. Y en ateniasis deben de tenerlo claro, porque si me llegan a responder al revés, no va a ser posible porque está quedado en la grabación. Entonces, empezamos desde el número donde el ser humano deposita igualmente los huevos soproglótides grávidos en heces y los elimina el medio ambiente. Entonces aquí nos vamos a enfocar en esta parte donde está el cerdito.
El cerdito lo que hace es que hace la ingesta de huevos o proglótides grávidos y las oncósferas se liberan, atraviesan la pared intestinal, estos llegan a la musculatura por circulación y pues ahí se forman lo que son los cisticercos. Y la ingesta de carne cruda, pues en el ser humano le produce la teniasis. Ahora bien, si ustedes se fijan, después en este mismo círculo no se da el numeral, aquí parte esta línea azul al numeral 7. En el numeral 7 dice que está la ingesta de huevos embrionados por el hospedero humano. Entonces ahí se da, ¿cómo les dije que se llamaba? Al inicio se los dije. Tenía algo de endógeno. Autoinfección. Entonces, hay ingesta de huevos embrionados por el hospedero humano y las oncósferas se liberan y estas atraviesan la pared intestinal y llegan a la musculatura por la circulación. Y entonces es allí donde los cisticercos se encuentran en cualquier órgano y son más comunes en tejido subcutáneo, cerebro y ojos. Entonces, aquí ustedes tienen que prestar atención, porque no es que el cerdo va a tener la TNA adulta. Él no va a depositarlo, porque ¿qué es el cerdo? ¿Qué tipo de hospedero es? Intermediario. Entonces, por eso puse esta imagen, porque habían otras que no me gustaban, y es esta parte: ingesta de huevos embrionados por el hospedero humano. Y es ahí donde yo les dije que era una autoinfección endógena. Y pues ahí es como se forma la cisticercosis, por la ingesta ya sea de huevos. Pero ¿de qué otra forma se puede infectar el humano? Aparte de que haya una autoinfección endógena. Imagínense, ya lo vieron en varias clases. Dice ella que ingiriendo carne con huevecillos. Podría ser que estén los huevecillos por alguien que no se limpió bien las manos y estuvo manipulando alimentos y en las manos andaban los huevecillos del parásito. O también por las excretas humanas en las aguas contaminadas y ahí están los huevecillos y puede ingerirlos. Entonces ahí es como se da la cisticercosis. Entonces ahí se le llama que es una infección exógena, ¿sí? Entonces hay que tener claro esto porque se pueden confundir. Ya se confundió usted, ¿verdad? ¿Sí? Ya se confundió. Entonces, hay dos formas. La autoinfección endógena, que es cuando por al ser humano le provoca vómito o reflujo por otra enfermedad, por otra infección o por la misma infección del parásito o por las excretas que el humano deposita o que él no haya depositado, pero otro individuo mal educado se fue a hacer justo en la zanahoria que se iba a comer o en la lechuga y no la lavó bien porque usted dijo, esto es de la naturaleza y la naturaleza es buena. Entonces usted ingirió los huevos y se formó lo que es la cisticercosis. Entonces esas son las dos formas. Si tienen dudas sobre este ciclo, llegan al cubículo. Aquí hay un resumen y lo que me interesa de aquí es que al llegar no, ahí es fecal oral mejor.
fecal oral. Entonces, aquí lo importante es que al llegar al duodeno, se desintegra el embrióforo. ¿Quién llega al duodeno? El huevecillo o el huevo. Y en 24 a 72 horas, él va a eclosionar. Entonces surge el embrión hexacanto, penetra la mucosa intestinal, alcanza los vasos mesencefálicos y es arrastrado por el torrente sanguíneo a cualquier órgano o tejido. Luego, estos quedan atorados en los capilares y dentro de unos 60 a 70 días, la larva, o sea, el cisticerco, está completamente desarrollada y es ahí donde se forma la cisticercosis. Pero por lo grande que es, ya no puede seguir migrando y se queda allí. Entonces, puede quedarse ya sea, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, siempre me adelanto, pero puede quedarse en varios sitios anatómicos. Y aquí la importancia es que primero deben de haber cerdos en el lugar para que usted pueda llegar a contaminarse con, ya sea para la teniasis y para la cisticercosis. Y los mecanismos de patogenicidad, estos están completos en la parasitología que les dije, y aquí es un poco de investigación y es más, lo vi ahí como una forma de indagar por qué o cómo es que hace el cisticerco para poder quedarse en el lugar y que el mismo cuerpo no lo elimine o no lo erradique. Y es porque él tiene una sustancia paramiosina que inhibe lo que es la activación del complemento C1. También hay otro complejo que se le llama el factor metacéstodo y este inhibe la proliferación celular inducida por mitógenos. También están proteasas de cisteína que reduce el número de linfocitos CD4, pero esto lo han hecho únicamente in vitro para verificar realmente si esto sucede, y si lo hace in vitro probablemente es lo que sucede dentro del ser humano y por eso es que sobrevive el cisticerco. Ahora, la presencia de esta larva en los diferentes tejidos origina varias reacciones inflamatorias y también locales, porque es donde se encuentra el cisticerco, y lo que sucede es que hay infiltración de las células mononucleares, células plasmáticas, hay eosinofilia y células gigantes multinucleadas. Y en este caso se pueden dar dos cosas: puede haber una fibrosis y una necrosis de la cápsula, y puede haber una con desintegración de ella. ¿Y de quién estamos hablando? Del mismo cisticerco. Y también puede haber una calcificación de la larva, o sea que ella muere, pero de igual forma está generando cierta respuesta inmune en el ser humano que hay que investigar. Y por eso es importante que usted sepa que aunque la larva esté activa o viva o esté de forma calcificada, para los neurólogos es de importancia médica, porque hay que dar entonces antiparasitarios y aparte de eso hay que dar otros medicamentos por reacciones que se producen en el paciente. Estos son otros mecanismos de patogenicidad que, en resumen, lo que importa acá es la inflamación que produce el cisticerco por la agregación de todos esos factores que les mencioné anteriormente. Y las localizaciones, en este caso, se pueden dar en mucosas bucales y sublingual,
En cuanto a la sintomatología que tiene el paciente, puede ser nula, puede sentir que no tiene nada, o sea, no siente dolor ni nada, aunque se dé una respuesta inflamatoria, pero no, en este caso, cuando se da en la mucosa bucal, no puede sentir nada, o al menos una ligera molestia, pues del bulto que anda allí, ¿verdad? Pero de ahí no pasa a más. También esto me recordó al Dr. House, porque así fue como casi así se veía, ¿verdad? Que se daba a nivel muscular, se puede dar a nivel muscular, y esto ustedes lo tienen que tener en mente, que tienen que tomarse de otras ramas de la salud para poder hacer el diagnóstico de esta infección, porque acá se hace mediante rayos X. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, que soy de laboratorio clínico, no voy y tomo una muestra de heces para ver si hay cisticercosis en la pierna del paciente, ¿verdad? Y se dice también que cuando hay cisticercosis hay una menor cantidad de producción de huevos. Esto quiere decir, y es relacionado, porque para que se le dé cisticercosis usted tiene que ingerir huevos. No necesariamente tiene que tener usted el adulto. Por lo tanto, yo en las heces no voy a ver huevos o los proglótides. Entonces, usted como médico, como futuro médico, tiene que tener eso en mente, que a pesar de que es una infección que puede darse a nivel de intestinal, no necesariamente tiene que verse a través de un examen coproparasitológico. Así que aquí es una muestra de ello. Y ahí se ve la imagen de rayos X. También otra localización es el ocular. El parásito, pues, cuando se encuentra en la cámara posterior, puede producir lo que es una reacción inflamatoria, y es bastante grave esto porque puede llegar a dejar ciego. Cuando está en la cámara anterior, y mientras está vivo, ocasiona pocos problemas, vivo el cisticerco, ¿verdad? Y su extirpación no es difícil, pues porque un oftalmólogo rápidamente pues lo elimina y ya estuvo. Cuando muere puede producirse, cuando yo hablo de muere me estoy refiriendo no al paciente sino que al cisticerco. Se produce una reacción inflamatoria severa y esto puede llegar a requerir la enucleación del ojo. ¿Saben qué es eso, verdad? Enucleación. Que le sacan el ojo. Entonces, todas estas palabras, cuando ustedes no sepan qué significan, rapidito a buscarlo en algún diccionario médico, como el que le dio el doctor Vázquez. Otra localización, y que es una de las más severas, me quedan 15 minutos, es en el sistema nervioso central, que afecta más en el área del cerebro, y a esto se le denomina neurocisticercosis. Y en este caso se presentan complicaciones aún más severas porque estos se pueden encontrar ya tanto en el parénquima o en las circunvoluciones del cerebro o en la base del cráneo, y esto va a afectar los nervios craneales por compresión y pueden llegar a producirle pérdida de la audición, pérdida visual y algunos u otros problemas como mareos en el paciente. Ahora, si la larva muere, se presentan alteraciones inflamatorias, alergias, vasculitis, meningitis y pueden llegar a causar la muerte del paciente. Entonces, usted ni modo, como no investigó bien, post-mortem va a descubrir que el paciente lo que tenía era una parasitación por cisticerco en el cerebro.
porque usted nunca le tomó los exámenes que requería. Ahora, también puede llegar a afectar lo que es el sistema ventricular, afectando lo que es el paso del líquido cefalorraquídeo y puede producir una hipertensión intracraneal. Y puede generar cefaleas, entre otras afecciones. Y es bien común ver en estos pacientes que se les cause epilepsia, como le ocurría a la paciente del Dr. House. Otras localizaciones, ahí se las dejo, no es tan difícil. Signos y síntomas de la teniasis, pues a nivel abdominal, mientras crece se puede observar síntomas leves como náuseas, dolor abdominal, puede llegar a haber diarrea, nerviosismo, problemas para dormir, falta de apetito y a veces, no es común, puede llegar a dar más apetito, pero la persona no engorda. Entonces se da eso, la pérdida de peso. En cuanto a la cisticercosis, y que se los pongo entre paréntesis, que es causada únicamente por Taenia solium, y perdonen esa S que va ahí mayúscula, qué terrible, me van a poner ahí -10. Esta puede llegar a ser asintomática, dependiendo de dónde se llegue a quedar el cisticerco. Puede haber cuadros graves en áreas vitales, como se los mencionaba anteriormente, como el cerebro. Puede llegar a producir hidrocefalia, meningitis, que eso ya lo vimos. Y a nivel ocular, pues puede haber pérdida de la agudeza visual. Así que los que ocupan lentes, verifíquense bien si no tienen ahí algún cisticerco metido. No, mentiras. Y puede haber alteraciones en el campo visual. Y esto es una historia contada que salió en la OMS acerca de que un paciente o una paciente, creo que era, no, un hombre era, padeció lo que es el cáncer intestinal y se descubrió que él tenía, pues, estaba parasitado por una tenia. Así que hay que tomar en cuenta todo esto, porque en medicina, como dice la doctora Andrea, 1 más 1 no siempre es 2, puede ser 1000. Y aquí está lo que les contaba, que hace muchos años atrás, nadie estaba vivo de los que estamos aquí presentes, se popularizó la dieta a través de la ingesta de lo que es los cisticercos, y hasta se lo daban, según ellos, como decían, tenían una palabra que lo escuché pero no me acuerdo, cuando lo meten en autoclave, estériles, se lo daban estériles para que ellos no se fueran a contaminar con nada más que solo cisticerco, para que le produjera teniasis. Así que ya saben dónde ir a buscar esto para las que queremos perder peso. El diagnóstico coproparasitológico, se puede hacer diferenciación de especie en cuanto a las características morfológicas. También se puede hacer empleo de rayos X. Se puede observar si hay larvas calcificadas. Usted puede mandar a hacer un TAC o una resonancia magnética. También hay exámenes de laboratorio donde se pueden investigar anticuerpos contra el antígeno, entre otros. Es de distribución mundial, hablando de epidemiología. Puede afectar a adultos sanos, a mujeres embarazadas, es bastante peligroso. Y pues ahí la ingesta, que ya hablamos bastante de eso, y se dice que es una antropozoonosis. Así que se transmite por vía fecal oral, lo que preguntaba el compañero. El hospedero intermediario siempre va a ser el cerdo o la vaca, y el definitivo es el humano. Ahí les he dado todas las respuestas del examen, así que no vayan a sacarse mala nota. Y en cuanto a datos de la OMS,
Taenia solium causa un 30% de los casos y más del 80% de los 50 millones de personas afectadas en el mundo llegan a producir epilepsia cuando tienen cisticercosis. Y en el 2010 se declaró como en el listado de las enfermedades tropicales desatendidas. Así que ustedes pueden ser la generación de médicos que empiece a investigar si en el país hay personas que tengan este tipo de infección. Prevención y control, creo que ya rayamos el disco con las medidas de prevención y control, pero no está de más decir que no vayan a tomarse ningún medicamento que contenga cisticercos estériles para que no nos vayamos a enfermar y diseminemos más la enfermedad. Y aquí les dejo el listado que es casi parecida a todas las infecciones por Helminths. Eso es todo. Lo saqué bien temprano. Es que me apuraron ustedes, vi que estaban guardando todo. Venga. Cámara. Señor.